¿Qué tal amigos? Nos encontramos desde la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, en los estudios de Alfaro TV. Nos acompaña hoy Patricio Barriga, junto a mi compañera Jessie, que vamos a entablar un tema muy importante. Respecto al tema a tratarse el día de hoy, la conferencia recién dada por el señor Patricio Barriga referente a la libertad de comunicación en tiempos contemporáneos. Bueno, muchas gracias Jesse y Pablo. En realidad nosotros nos sentimos muy cómodos y además de eso con profunda alegría y optimismo respecto de estos espacios que abre la academia, de estos lugares de encuentro que tienen los estudiantes con sus docentes y con las personas que también algo tienen que decir en temas sobre comunicación, sobre la libertad de expresión y de opinión. Creo que ha sido una jornada bastante interesante en función de recaudar algunas de las preocupaciones, de recoger algunas preguntas también, preguntas que siempre buscan respuestas y en la medida de lo posible de darlas como institución a la cual en este caso específico represento, que es el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación. Un consejo que, como ustedes conocen, nació con la ley en junio del 2013 y que la misión fundamental se circunscribe justamente a hacer la producción normativa, el desarrollo del derecho que se establece en la ley. Desde su punto de vista, cuéntenos, ¿qué es lo que más resalta de este evento? Bueno, la participación de los estudiantes. Creo que es importante conocer cuál es el nivel de preocupaciones y quizás allí estimular también a propósito de este espacio y con esta oportunidad que puedan interesarse en conocer con mayor profundidad la Ley Orgánica de Comunicación. Primero porque es el marco que nos rige y es una ley a la que todos debemos someternos y que establece fundamentalmente una nueva época, una nueva era para los derechos sociales a la comunicación y a la información. Había expuesto en esta conferencia que derecho que no se conoce no se exige, no se reclama, y esto es importante que todas y todos conozcamos, más aún quienes van a ejercer este noble oficio como es el periodismo. Ahora usted, como guía de una institución como es la Cordicom, cuéntenos cuáles son las responsabilidades como institución. Siempre me provoca una sonrisa cuando nos dicen la Cordicom y estamos pensando seriamente en cambiar entonces el nombre de El Consejo a la Conseja. Pero esto parte ciertamente de algún nivel de desconocimiento que es legítimo, por supuesto, es una normativa nueva, pero sí es momento de empezar a descolocar ese discurso hegemónico, ese discurso que han tenido ciertos medios de comunicación para tratar de posicionar que esta ley es negativa, que esta ley restringe derechos, que esta ley anula o menoscaba el derecho que tenemos las personas a expresarnos libremente, a opinar libremente. Y en ese sentido han tratado de ponernos a todos en un mismo lugar, en un mismo saco. Secretaría de Comunicación, Consejo de Regulación, Superintendencia de Información y Comunicación, lo cual es incorrecto, porque cada una de estas instituciones tiene ámbitos, competencias y atribuciones específicas. En el caso de la Secretaría de Comunicación, por supuesto, es una institución del Estado, es un Ministerio de la Comunicación, es una institución que depende del Ejecutivo y que se encarga de formular política pública. El Consejo de Regulación y la Superintendencia de Información son dos instituciones que nacen con la ley y cada una de estas, si bien es cierto, están hermanadas, tienen funciones y atribuciones específicas. Y vamos a decir que el Consejo de Regulación está, digamos, en el ámbito, en el lado de la prevención. Esta institución se encarga de la promoción de los derechos y se encarga de desarrollar el derecho social a la comunicación y a la información a través de normativas, a través de reglamentos que tendrán que ser cumplidos y para exigir ese cumplimiento, velar ese cumplimiento, está la superintendencia que está trabajando del otro lado en la reparación de los derechos que puedan eventualmente ser vulnerados. ¿Considera que por medio de estas normativas que ustedes han establecido para intentar regular la información que existe en el alrededor, se está logrando que realmente los medios de comunicación pues, se guíen con estas o simplemente lo están viendo como una ley más que me impide presentar todo en un 100%? No, al contrario. Creo que es momento, y lo había expresado también anteriormente, que el nuevo rol del comunicador debe estar en discusión, debe estar en debate. Ya no solamente se trata de aquel cronista
de nuestros tiempos, como decía Alejo Carpentier, sino de un verdadero administrador de derechos. Aquí hay que discutir sobre ese rol de los nuevos comunicadores en función de esta normativa que está pretendiendo asegurar esos derechos, que no son sino otra cosa, esa facultad, esa competencia, esa potencia que nosotros podemos tener para exigir, para decidir todo lo que la ley nos ampara. Entonces, en ese sentido, también hay que pensar cuáles son los valores que debemos nosotros alentar ahora desde este oficio. Ahora, ¿usted cree que es posible disminuir la brecha que existe entre un medio público, un privado y un comunitario? Por supuesto que sí. De hecho, creo que uno de los aspectos más sustantivos de la Ley Orgánica de Comunicación es la democratización del espectro radioeléctrico y la posibilidad de tener una reserva de ese espectro para la creación y proliferación de más medios públicos, como este, por ejemplo. Este es un medio público de una universidad pública, de los municipios, de los gobiernos autónomos descentralizados, y la inclusión de nuevos actores en el sistema de comunicación, como son de los medios comunitarios, que pertenecen o que tienen una propiedad social, que pertenecen a las comunas, a las comunidades, a los colectivos, a los grupos sociales. Y esto es interesante porque allí entonces vamos a hablar de nuevos espacios que están enfocados y orientados a la participación de la ciudadanía, a que allí se pueda efectivamente ejercer esos derechos a la información y a la comunicación. Ahora, referente a lo que usted comenta de la ciudadanía, al derecho a la información y la comunicación, ¿nos podría dar o ejemplificar la diferencia entre un periodista profesional y un periodista ciudadano? Bueno, aquí eso es importante también discutirlo, porque la Ley Orgánica de Comunicación establece en el artículo 42 la obligación de que aquellas personas que están ejerciendo de manera permanente una actividad periodística tengan un título de tercer nivel en comunicación social o en periodismo. Y el reglamento dice que también aquellas personas que apoyan esa actividad periodística, un camarógrafo, un fotógrafo, la persona que está manejando una consola de sonido, la persona que está en algún estrato o momento de la producción de esos informativos que nos entregan las noticias a toda una sociedad. Y claro, se ha concebido de que quienes pueden efectivamente dar contenidos de calidad son aquellos profesionales. Hay un periodismo ciudadano, por supuesto, y creo que hay que estimular también la participación de ese periodismo ciudadano, pero siempre hay que considerar en nuestro modo de ver, en nuestra forma de aproximarnos justamente a lo que manda la ley, de que estas personas puedan llegar a tener quizás la posibilidad de cumplir con aquellos requisitos que manda la Constitución de la República, fundamentalmente, más allá de la ley, que son esos requisitos que dan calidad a una pieza informativa, como es la contrastación, la verificación de las fuentes, de que esa noticia o que esa información que nosotros estamos refiriéndonos sea veraz y verificable. Es decir, que pueda ser un insumo importante para formarnos un criterio y una opinión de calidad también, y que con esa información nosotros podamos tomar decisiones en nuestra propia cotidianidad, decisiones correctas. Ambas cosas van de la mano, tanto lo profesional como los ciudadanos. Por supuesto, Algo que y eso nos abre también inclusive otros frentes para debatir, como por ejemplo el tema en las redes sociales. Y ustedes conocen perfectamente que en la ley no se toca en absoluto a las redes sociales. Sin embargo, estas ya se encuentran reguladas. Esta regulación viene de las grandes corporaciones, de Microsoft, de Apple, en donde le dicen, usted para usar esta herramienta tiene que someterse a estas condiciones. Eso es regulación. Y aquí es importante también señalar que estos espacios en las redes sociales, que para muchos es el último bastión de la libertad de expresión, sí, se han cometido los peores delitos, los asesinatos de imagen, de la reputación, de la honra de las personas.
Así que si vamos a utilizar estas herramientas también hay que hacerlo con responsabilidad y quizás puede ser también motivo de una discusión pública mucho más amplia si es necesario también establecer algunas regulaciones. Pero eso lo dirá la ciudadanía. Creo que los usuarios de estos espacios de comunicación también tienen que decir y tienen que reflexionar, tenemos que reflexionar sobre estos aspectos. Se debatió mucho el 5% de interculturalidad que tiene que existir en los medios. Bueno, creo que usted lo señala, Jessy, porque efectivamente se debatió mucho. Y esta es la metodología de trabajo que identifica el Consejo de Regulación, porque cada una de las resoluciones, reglamentos, normativa, tiene ese componente indispensable que es la participación ciudadana. Para hacer el reglamento de interculturalidad, nos reunimos con los pueblos y nacionalidades, con sus representantes, con los pueblos afros, con los pueblos montubios, con los pueblos y nacionalidades indígenas, a través de sus organizaciones reconocidas y representativas que nos dijeron, esto buscamos, así queremos mirarnos en los medios de comunicación. Y ahí justamente nace esos parámetros para la calificación de los contenidos interculturales, para que nunca más nos den, como se dice esto en quichuismo, ¿verdad? Porque eso también es parte de ese mestizaje profundo que tiene el pueblo ecuatoriano y que esa raigambre, esa raíz indígena, pues determina también las formas en cómo nos relacionamos a través del lenguaje, para que no nos den diciendo, para que haya una verdadera autorrepresentación de que los pueblos y nacionalidades lo digan con su propia voz, que no caigan en esos errores de exotizar o de folclorizar una cultura. Y eso está determinado en este reglamento que, insisto, fue construido con la participación de los pueblos y nacionalidades. Y actualmente se va a incluir a los cholos también ya netamente. Eso es interesante. En el reglamento, que a propósito aquí lo tengo, ¿sí? Como la ley habla solamente de los pueblos y nacionalidades, pueblos afro, montubio y pueblos y nacionalidades indígenas, nosotros consideramos de que no se deben excluir a otras culturas que están emergiendo y a otras culturas que habían sido invisibilizadas sistemáticamente. Entonces, en esa línea, aquí está en los artículos pertinentes cómo se abren también esas posibilidades, y eso está en la Ley de Comunicación y en el reglamento, para que, si bien es cierto que hay que cumplir una cuota de 5%, vamos a demostrar que hay cómo hacer contenidos que sean atractivos, que sean interesantes, que no afecten la sostenibilidad económica o los planes comerciales que puede llegar a tener un medio de comunicación privado, porque no se trata de eso, la interculturalidad, de cumplir por cumplir la ley, y le voy a esconder por allí ese cumplimiento en la televisión, en los horarios donde menos me afecten, es decir, lo más tempranito posible, y en la radio lo más tarde posible. Eso no tiene sentido. ¿Para qué entonces gastamos todos los esfuerzos, la creatividad y los recursos también para hacer contenidos interculturales si los vamos a esconder solamente por cumplir la ley? Porque no creemos que ese diálogo que se propone entre las culturas pueda llegar a ser interesante o pueda llegar más bien a ser lesivo a los intereses de un medio de comunicación, porque es aburrido, porque es horrible hablar de los pueblos indígenas o es horrible hablar de los pueblos montubios, no me interesa el campo, no me interesan sus actividades, no desdeño o desprecio sus saberes ancestrales, desdeño y desprecio su patrimonio cultural. Eso no tiene sentido, y eso es, creo que, una demostración de, digamos, una forma tan mezquina de mirar al otro. Recuerden que esta ley, al final del día, es un sistema integral de protección de derechos, y nuestros pueblos y nacionalidades tienen derechos. Y vamos a demostrarles, porque este Consejo de Regulación no es que se ha cruzado de brazos y decir, cumplan la ley por cumplir. Les estamos mostrando también el camino de cómo se puede llegar a cumplir, y les hemos estado ofreciendo, por ejemplo, a los medios de comunicación televisivos contenidos interculturales que, por ejemplo, exploran nuevos formatos. El formato del docuficción, por ejemplo, que es interesante cuando uno se lo pone a mirar, no porque sea intercultural y es aburrido, al contrario, es un programa súper interesante, y ojalá también lo puedan transmitir a través de los canales públicos o el canal de esta universidad. Son programas que tienen y que exploran esos formatos en donde buscamos la manera de interesar también al público
y que pueden llegar a ser programas que inclusive podrían tener un éxito comercial. Bueno, Patricio, muchas gracias por habernos brindado esta entrevista a los estudiantes de periodismo de la Facultad de Comunicación pues, y de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Muchísimas gracias a Esperamos ustedes. tenerlo en otra ocasión por ahí. Ojalá. Gracias.